Y ahora que hemos captado vuestra atención, vamos a comenzar a explicar los términos de la psicopatología de la atención. En primer lugar, vamos a explicar el concepto de afinar en. Se trata del fenómeno que explica la focalización de una persona en un estímulo concreto, cuando esta persona está recibiendo una gran cantidad de información. Dado que no puede atender a todos los estímulos, selecciona alguno para centrarse en él. Esto se denomina como atención selectiva. Además, hay que destacar que no es patológico. A continuación, definiremos el término de aproxia. La aproxia sería considerada como una forma de hipoprosexia extrema, donde el individuo presenta una ausencia total de la atención, mientras que en la hipoprosexia, término que explicaremos más adelante, se produce una reducción o descenso de la capacidad atencional. En la aproxia se produce una falta o pérdida completa de la capacidad atencional. La persona no responde a casi ningún tipo de estimulación y presenta un grado intenso de distraibilidad. Este trastorno suele estar asociado con la psicosis, la epilepsia, el consumo de tóxicos y las lesiones cerebrales. También puede verse acompañada de trastornos sensoriales, como el mutismo, la tartamudez e histeria, y en trastornos motores, como la parálisis, temblores y tics. El concepto de ausencia mental hace referencia al hecho de poner mucha concentración en algo desatendiendo a la vez el resto de estímulos, y con ello una gran cantidad de información procedente del entorno. Esto sucede, por ejemplo, cuando estamos preocupados por algo durante una clase y no paramos de pensar en ello. Como consecuencia, el sujeto pone toda su atención en esa preocupación y no es capaz de atender a otros aspectos de la rutina. A continuación, vamos a explicar el estrechamiento de la atención. Este término hace referencia a la concentración sobre unas pocas cosas. Si, por ejemplo, estamos preocupados por algún asunto personal, no seremos capaces de concentrarnos en nuestro trabajo, rendiremos peor y no haremos las cosas correctamente, con lo que nuestro jefe se enfadará y nos pedirá que volvamos a repetir nuestro trabajo, todo por estar concentrado únicamente en otros asuntos. El siguiente concepto es el de fatigabilidad de la atención. Se trata del término que se usa para explicar el efecto que puede tener mantener la atención de manera constante en algún estímulo. Es el cansancio rápido de la atención. Con este concepto se refleja la incapacidad para fijar la atención en un contenido durante mucho tiempo. En un principio, nuestra atención tendrá un buen rendimiento, pero al pasar un tiempo, la atención disminuirá. Por tanto, el rendimiento será escaso. Así que la persona será más propensa a cometer errores. Ahora pasaremos a explicaros el concepto número 6, la hipoprosexia. La hipoprosexia, o también denominada distraibilidad, se caracterizaría por ser un déficit de la atención en grado ligero y uno de los trastornos de la atención más habituales. Consiste en una reducción de la capacidad para atender a los estímulos, donde el sujeto es incapaz de fijar su mente sobre un determinado objetivo. Esto ocurre debido a que la atención en el sujeto es a la vez tanto poco amplia como poco intensa, afectando de esta forma a la capacidad de reflexión y de fijación de la persona, que se ven muy disminuidas. Es muy común que este tipo de trastornos se den especialmente en pacientes depresivos, esquizofrénicos y con ciertas deficiencias mentales. En los depresivos, por ejemplo, debido a la apatía y la falta de interés que presentan, les resulta muy difícil focalizar la atención en estímulos externos. La hipervigilancia hace referencia a la constante atención al entorno o ambiente en búsqueda de la ocurrencia de determinados sucesos o señales. Por ejemplo, una persona que considera que la están observando o siguiendo y continuamente verifica si alguien lo hace de verdad. A continuación, explicaremos la indiferencia atencional. Este término hace referencia a la falta de atención para interesarse por los acontecimientos, incluso por los estímulos que despiertan interés en situaciones normales. El sujeto
no es capaz de mostrar interés por los estímulos que le rodean y se dispersa, siendo incapaz de prestar atención. A continuación, se va a explicar el término de inestabilidad de la atención. Dicho concepto se define como sinónimo de distraibilidad, de una manera más general. Esta expresión hace referencia al cambio continuo en la focalización de la atención, saltando de un estímulo a otro con rapidez. Esto produce que la persona no centre su atención en nada en concreto. A pesar de que la atención se dirige de forma superficial en cada momento, la persona capta todos los estímulos a su alrededor. Además, este concepto está relacionado con la aprosesia e hipoprosesia. A continuación pasaremos a explicaros el término de laguna temporal. La laguna temporal consiste en que cuando estamos realizando una tarea que tenemos muy automatizada, como les pasa por ejemplo a los camioneros que están acostumbrados a conducir horas y horas por la autopista, no somos capaces de describir lo que hemos estado haciendo durante ese periodo de tiempo, al no estar prestando apenas atención, y surge una ausencia del registro de los acontecimientos, es decir, un espacio en blanco. Una manera de poder volver a fijar la atención sería que ocurriera un cambio drástico a nuestro alrededor, que requiriese que abandonáramos el modo piloto automático y volviésemos a la realidad. Oscilaciones de la atención y la concentración. Son cambios en la duración de la atención y/o concentración que emplea el sujeto. Estos cambios estarán determinados en función del interés y de la participación que el sujeto tenga en una determinada tarea u objetivo. Por ejemplo, si un tema le interesa o le involucra personalmente, normalmente el sujeto prestará mayor atención y pondrá mayor concentración en él durante un periodo mayor de tiempo. A continuación vamos a explicar la perplejidad atencional. Este término se trata de una alteración cualitativa de la atención que se caracteriza porque el sujeto no logra la síntesis del contenido de la misma. Se siente incapacitado para dar significado a los estímulos que se perciben, así como a sus propias conductas. El sujeto no llega a comprender sus actos y las circunstancias que le rodean, por lo que a veces percibe el ambiente como una saturación de estímulos y se siente incomprendido. Por otro lado está el procesamiento automático. Este es el que se realiza sin necesidad de atención o control consciente para llevar a cabo las tareas. Son procesos que se activan de manera externa o interna, y una vez que se activan pueden funcionar de forma independiente. Además, estos procesos dependerán del estímulo que se les presente y no consumirán recursos atencionales. Un claro ejemplo es conducir. Un conductor experto conducirá de manera automática y eso le permitirá atender a más estímulos a su alrededor, como por ejemplo mirar a sus hijos por el retrovisor. Este procesamiento únicamente se dará cuando el sujeto ya tenga mucha experiencia al volante. No se podrá dar en un principiante que todavía está aprendiendo y en continuo estado de alerta, atendiendo a todas las señales y estímulos y gastando una gran cantidad de recursos atencionales, ya que aquí hablaríamos de un procesamiento controlado, no automático. Por último, hay que destacar que los procesamientos automáticos se producen a partir del aprendizaje, dado que en un principio todos los procesos van a ser controlados y con la práctica se convertirán en automáticos. El procesamiento controlado es aquel procesamiento que requiere atención consciente por parte del sujeto, es decir, aquel que no es automático, como por ejemplo sería correr o conducir, sino que implica el consumo de recursos atencionales y de capacidad, como por ejemplo una actividad como meditar, por lo que es necesario un papel activo del sujeto. Este proceso es flexible y se puede amoldar a los cambios que se producen en el entorno del sujeto.